Buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Keshava Rama Das y estoy transmitiendo desde esta página de Facebook denominada Nuevo Sri Sri Radha Damodar. Nuevo Sri Sri Radha Damodar es un centro de reuniones espirituales de Bhakti Yoga en donde se hacían reuniones presenciales y bueno, ahora estamos haciendo este tipo de reuniones así virtuales. El propósito es presentar un nuevo programa, que es el que estamos transmitiendo ahora, cuyo título es Despertando Almas y Aprendiendo o Compartiendo la Ciencia Espiritual. Es algo bastante interesante, bastante agradable de oír. Y bueno, y también tengo que decir que este es un día muy especial para compartir este comienzo. Este es un comienzo, este programa es un comienzo que lo vamos a retransmitir también por otras plataformas como YouTube. Entonces van a poder acceder luego y también si tienen algunas preguntas, algunos comentarios, lo van a poder hacer ahí. Y también ahora, obviamente, porque esto está siendo transmitiendo en vivo. Así que bueno, esperemos que sea de su agrado. Vamos a explicar un poquito después de qué se trata. Vamos a cantar también un poquito los mantras auspiciosos. Básicamente el mantra Hare Krishna, muy conocido hoy en día por todos, muy difundido en todo el mundo y que trae un gran beneficio para el corazón, para el alma, para lo que somos en realidad. Entonces por eso hoy vamos a presentar lo que es la ciencia espiritual. Y tengo que comentar que en próximas ediciones vamos a tener entrevistados, vamos a tener entrevistas con personalidades de otros tipos de filosofías espirituales o no, también artistas, deportistas, políticos, distintos profesionales que nos van a acompañar. Le vamos a hacer una serie de preguntas que yo las voy a nombrar ahora. Este programa es como una presentación en donde yo voy a explicar un poquito de qué se trata esta ciencia espiritual, de qué se trata lo que vamos a hacer después, lo que vamos a debatir, si se quiere, de una manera muy hermosa, con los invitados, ¿no? Con los invitados que vamos a tener en las próximas ediciones. Como les decía, pueden suscribirse al canal de YouTube, también aquí a Nuevo Sri Sri Radha Damodar, esta página de Facebook. En el canal de YouTube, bueno, sale toda la descripción para poder hacerlo y tener el beneficio de este gran conocimiento. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora, lo que voy a hacer, es cantar un poquito, como les decía, el Maha Mantra Hare Krishna. Hoy es un día muy especial, también había anticipado, porque según los Gaudiya Vaishnavas, que es la línea que seguimos y es en la línea a la que vengo a representar esta ciencia espiritual, es un día muy especial porque hoy se celebra, así como en tantos otros procesos espiritualistas, religiosos, la aparición de alguien, ¿no? Como por ejemplo la Navidad del Señor Jesucristo. Bueno, en nuestro caso hoy se conmemora la aparición de Krishna. Krishna es un nombre que se le da a Dios, a la suprema personalidad de Dios, que luego en otras ocasiones lo vamos a debatir con otras personas. Van a venir devotos también que pueden comentarnos mucho mejor todavía acerca de todos estos tópicos. Pero sí es un día demasiado auspicioso. Entonces, como una introducción, voy a cantar un poquito el Maha Mantra Hare Krishna y a modo introductorio, lo que puedo decir es de que basado en esta ciencia espiritual que voy a tratar de exponer y explicar así de manera un poco escueta, debido a que es tan amplio, así como es Dios, inconmensurable, tan atractiva para el alma, para el corazón. Pero sí puedo explicar de que según la filosofía Vaishnava, según esta ciencia espiritual, no hay diferencia entre el nombre de Dios, cualquier nombre que sea, porque Dios es infinito y tiene muchos nombres. Entonces, uno de ellos es Krishna. Entonces, este Maha Mantra, que voy a cantar un ratito aquí con un instrumento que se llama armonio, también hay otros nombres de Dios combinados en ese mantra, que es Rama y Hare. Hare
se refiere a la potencia de Dios. Así como recién decíamos que no hay diferencia entre su nombre y la persona misma de manera absoluta. Pero eso lo vamos a dejar para explicarlo en otro momento. Antes de cantar este Maha Mantra, previamente voy a recitar otros mantras, voy a invocar otros mantras para que ayuden a potenciar este Maha Mantra Hare Krishna. Bien. Entonces, decíamos, este es un instrumento muy hermoso. Espero que les guste. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirishesha Shunjavadi Paschatya Deshakarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaurabhata Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna. Bueno, muchas gracias por estar, gracias por escuchar atentamente. Bueno, recién decíamos que este es un mantra. Hoy en día está muy de moda el cantar mantras y ponerse a meditar. Bueno, con este mantra uno puede meditar, como dijimos recién, entendiendo de que es algo muy, muy trascendental, que en otras ocasiones vamos a ir explicando. Bien, entonces, yo recién comentaba al principio de que en esta presentación, bueno, muchas gracias por irse sumando a esta presentación, gracias Patricia por estar acá. En esta presentación, este nuevo programa, que decíamos que va a ser retransmitido por YouTube, y en otras ocasiones vamos a tener invitados también, se denomina Despertando Almas y comprendiendo o compartiendo la ciencia espiritual. Entonces, bueno, hay unas preguntas que vamos a formular a los invitados para que las personas que quieran aprender acerca de estos tópicos puedan hacerlo, ya sea escuchando o preguntando también.
Pero ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a hacer un pantallazo general, así no muy extenso, de qué van a constar los demás programas. Nosotros conocemos en el mundo, digamos, común, ordinario, que existe la ciencia, y la ciencia material, como la conocemos, ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros en nuestro proceso espiritual tomamos el conocimiento de los Vedas. Los Vedas, sí, es una palabra sánscrita, usamos el sánscrito por lo general, porque este conocimiento de la ciencia espiritual, que ya vamos a explicar un poquito la diferencia con la ciencia material, se transmite, así como en la ciencia material, ¿cómo se transmite? Con mucha nomenclatura y muchas denominaciones y terminología muy específica, ¿no? Epistemológicamente tiene muchas connotaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos estudiar algo, y bueno, hay muchísima terminología técnica para lograr sacar el mejor resultado de eso, ¿no? En este caso, como decíamos, la ciencia material está muy avanzada y nos lleva hasta cierto punto. Pero después, más allá de eso, por lo general no se sabe qué hay. Y eso es lo que estaba diciendo recién, de que vamos a tenemos unas preguntas establecidas para los invitados, que yo las voy a formular ahora y voy a responderlas de una manera escueta, de una manera un poco simple, pero para tener en cuenta esta diferencia entre la ciencia material que conocemos y la ciencia espiritual. Decíamos que la ciencia material tiene un límite, en cambio la ciencia espiritual no tiene límites. Y claro, alguien puede confundir un poquito y decir que la ciencia espiritual es lo de la fe o es lo de la creencia. Pero la realidad, y lo que vengo a explicar, de acuerdo a los Vedas, es de que la ciencia espiritual comprende los dos aspectos. Comprende el aspecto de la creencia y el aspecto filosófico también de la ciencia. ¿Por qué? Porque en los Vedas se dice de que si uno solamente tiene fe, la fe puede variar, ¿no? Y puede ser sentimentalismo, como también vemos a lo largo de la humanidad cuántas atrocidades han ocurrido por el fanatismo. Eso nos lleva al fanatismo. Entonces, la fe sola puede ser simplemente un sentimentalismo, algo que yo creo que es porque me lo inventó alguien y lo sigo a muerte, ¿no? Entonces, pero fe sí hay que tener, obviamente, porque fe es la esencia de lo que nosotros somos. Ya vamos a explicar qué es lo que somos, en base a estas preguntas que tenemos acá, que hemos hecho. Bueno, entonces, en esta ciencia espiritual mezclamos la fe con la ciencia o la filosofía. ¿Por qué? Porque recién decíamos que la fe solamente puede llevarnos al sentimentalismo. Y la filosofía sola, o la ciencia material de mediciones, puede llevarnos a la especulación mental. ¿Por qué? Y ahí entramos en otro campo bastante amplio para entender por qué la ciencia por sí sola, la ciencia material, digamos, la filosofía, no es todo lo que existe, porque según la ciencia espiritual, el ser viviente, lo que nosotros somos, y ahí entraríamos en la primera pregunta que tenemos para formularle a los invitados que vayan a venir. Como recién decíamos, pueden ser espiritualistas, pueden ser personas del deporte, tenemos gente también de arte, de la música, y bueno, y así abogados, personas que quieran participar y que quieran compartir su conocimiento y que podemos debatir. Entonces la primera pregunta, que tiene que ver con lo que yo estaba empezando a hablar, es ¿quién eres tú? ¿No? Lo mismo pregunto, ¿no?, a la audiencia, ¿quiénes son ustedes? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién eres vos? ¿Quién eres tú? ¿No? Eso es lo que vamos a preguntar con los distintos invitados en los próximos programas, ¿no? Entonces, bueno, por eso decía recién que vamos a contestar esto de una manera así como escueta, pero teniendo en cuenta esto que estaba diciendo, que la ciencia espiritual es una mezcla entre la fe,
o le podemos llamar religión, porque también podemos determinar lo que es religión y lo que es espiritualidad. Nada más que se haría un volumen inmenso de conocimiento que no entraría en unos 40 minutos que tenemos, ¿no? Pero entonces, todo lo que vamos a contestar está basado en esta mezcla de fe con ciencia, con la ciencia, ¿verdad? Entonces, este conocimiento lo obtenemos, y empecé diciendo que la terminología que nosotros usamos, así como en la ciencia material se usan distintas designaciones y terminología específica para los grandes avances, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo estamos transmitiendo con aparatos, con luz, ¿no? A través de ondas de radio y todas esas cosas que personalmente no conozco. Y para poder conocer esto tendría que averiguar y estudiar con una terminología. Entonces, esa terminología que nosotros usamos son los Vedas. Y los Vedas básicamente están en sánscrito. Sánscrito se dice que es el idioma que entiende el alma. Y el alma es lo que nosotros somos, finalmente. La pregunta es, ¿quién eres tú? La que vamos a formular. Entonces, uno puede sentimentalmente, como decíamos recién, o por la costumbre o por la cultura, decir yo soy esto, soy aquello, tengo esta designación, este nombre, tengo estos familiares, estos hijos, vivo en esta nación, soy de este país, soy argentino, soy europeo, soy americano, pero todos son designaciones, o upadi, en sánscrito es upadi. Entonces, en los Vedas, Vedas significa conocimiento. Literalmente en sánscrito, muchas gracias por estar, gracias, ahí veo, perdón, Madre Unmada, muchas gracias por estar, Verónica Rosa, muchas gracias, bueno, no puedo ver más, Maribel Jiménez, bueno, muchas gracias por sumarse. Bien, entonces, el conocimiento y la introducción que quiero hacer es que estamos haciendo, basado para basar los próximos encuentros que van a ser de streaming, es que nosotros sacamos este conocimiento de la ciencia espiritual de los Vedas. ¿Por qué? Y me voy a detener un poco en esto, que es muy, muy importante. Luego puedo formular las preguntas que vamos a hacer después, para si alguien también quiere replanteárselas hasta que hagamos el próximo encuentro, que, como decíamos, va a ser retransmitido por YouTube y otras plataformas, ¿no? Entonces, en los Vedas se dice que es un conocimiento perfecto. ¿Por qué? Porque en el mundo, en la ciencia que nosotros conocemos, la ciencia material, que tiene grandes logros, ¿no? Por lo cual nosotros ahora estamos usándola también, hay un método que en los Vedas explica que ese método de la ciencia material es aroha. En sánscrito significa literalmente que uno va de la ignorancia hacia el conocimiento. Por eso hay una cadena de maestros y discípulos a lo largo de muchas generaciones que van pasando lo que ya se ha investigado de un maestro a discípulo para seguir avanzando. Pero hay un problema ahí. Hay un problema. Ese conocimiento aroha, que va de la ignorancia al conocimiento, es que nunca puede ser muy perfecto. ¿Por qué? Porque según la ciencia espiritual, que es perfecta y que se llama avaroha, panta, o sea, el camino de obtener el conocimiento desde arriba para abajo. Arriba significa la parte espiritual, le podemos llamar Dios, le podemos llamar los grandes sabios, que están libres de designaciones. Recién decíamos que tenemos designaciones, y si uno tiene una designación, tiene que estar supeditado a esa designación, y no es que esté mal en un sentido, pero estos son temas un poco más profundos. Entonces, digamos, como seres humanos que somos, según la ciencia espiritual, y esto que voy a decir no es algo que se ha averiguado con un tubo de ensayos, sino que viene de las autoridades de los Vedas, ¿no? Se dice que el ser humano tiene 4 tipos de imperfecciones, ¿no? Por naturaleza, porque así es el mundo material, así está hecho el mundo material. Entonces, en base a la primera pregunta, ¿quién eres tú? Bueno, nosotros creemos que somos este cuerpo, pero este cuerpo material tiene 4 defectos, que son, que seguramente vamos a cometer errores. Podemos dar muchísimos ejemplos y nosotros mismos podemos pensar y vamos a entender de que sí, de que cometemos errores constantemente. Lo que pasa es que debido a la falsa identificación y a creernos que somos
grandes personas, por lo general, ¿no? Esto es como es lo que está en este mundo material establecido, no es como un ataque, ¿no? En realidad, sino que básicamente es como lo intrínseco que tenemos como seres humanos, ¿no? Entonces creemos de que no cometemos errores, pero cometemos errores, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros decimos, a ver, ¿qué hicimos el año pasado a esta hora en este momento? La verdad que no nos vamos a acordar. El otro defecto es que también tenemos sentidos imperfectos, y se da un ejemplo en los Vedas de que si nosotros en este momento, ahora, bueno, acá está oscureciendo, pero en una noche, digamos, en la noche, que está bien oscuro, tenemos que tener iluminación artificial, porque si quedase todo a oscuras, no podríamos vernos ni las manos. Entonces, no hay mucha perfección. ¿Por qué? Porque incluso hay animales que sí tienen los sentidos más desarrollados, por llamarlo de alguna manera, porque tampoco tienen la perfección completa de ver completamente en la oscuridad, y también tienen otros sentidos más desarrollados que nosotros y otros que no. Bien, y así, son muchas imperfecciones que el ser humano tiene. Entonces, con esas imperfecciones, uno no puede llegar a obtener un conocimiento perfecto. Y la prueba de eso, por ejemplo, es de que para ver dentro bien chiquito, por ejemplo, para determinar las enfermedades, se usa el microscopio. Se ha creado, como decíamos recién, a través de sucesiones discipulares y de maestro a discípulo, se fue pasando el conocimiento. Y también para ver lejos, un telescopio, y muchas mediciones y muchos cálculos que están muy bien desarrollados, pero finalmente la ciencia material tiene un límite. Por ejemplo, el universo observable, me parece que se ha estimado que tiene algo así como 93.000 millones de años luz de distancia, y eso el ser humano no lo puede entender, ¿no? Y asimismo, la ciencia espiritual hay muchas cosas que tampoco se pueden entender, pero que las aceptamos. Y se da un ejemplo muy claro porque lo principal que tiene la ciencia espiritual, de que los ejemplos son muy claros. Por ejemplo, el Señor Jesucristo hablaba con parábolas. El Señor Jesucristo forma parte de esta línea de ciencia espiritual también, ¿no? Y Él nos decía de una manera muy interesante, como seres pensantes, como seres humanos que somos, que tenemos esta capacidad de raciocinio, hay que buscar primero la ciencia espiritual, hay que buscar a Dios. Pero ese buscar a Dios no es lo que nosotros creemos, por eso hicimos la introducción de que no es una cuestión solamente de fe, es una cuestión de ciencia también. Y en la ciencia espiritual, valga la redundancia, se explica por qué es así. Bien, entonces, Él decía, primero buscad el reino de los cielos porque lo demás viene por añadidura. En este mundo material y basado en la ciencia material, nosotros estamos buscando la añadidura. ¿Por qué? Porque queremos estudiar el cosmos, queremos estudiar el microcosmos y el macrocosmos, pero no podemos controlar los ciclones, las lluvias. Se están haciendo mucho esfuerzo en eso, la ciencia material, y está logrando determinados avances, pero por lo general todavía no se ha logrado detener la muerte. ¿Por qué? Porque según la ciencia espiritual, este cuerpo está destinado a perecer. Entonces, nuestra información la sacamos de los Vedas. Los Vedas significa conocimiento. En este caso, lo que nosotros transmitimos es la parte de los Vedas de la devoción amorosa a Dios, porque esa es la esencia de la entidad viviente. Entonces, los Vedas son muchos, pero básicamente salen de uno que se llama el Vedanta Sutra. Sutra es como decíamos recién, ¿no? En la ciencia material hay una terminología. Bueno, nosotros usamos esta terminología, que es lo que entiende el alma, que es lo que nosotros somos. En el Vedanta Sutra, Sutra significa tratado del Vedanta, del conocimiento. Entonces, en el Vedanta Sutra hay un aforismo, hay muchos aforismos, pero hay uno que es el principal y el primero, que dice en sánscrito así, Atato Brahma Jigyasa. Jigyasa significa indagar, inquirir. Así como decíamos que los científicos materialistas están inquiriendo todo el tiempo por qué llueve de más o por qué llueve de menos, los desiertos, o cómo se puede llegar al espacio. Bueno, lo que se propone en la ciencia espiritual de los Vedas es Atato Brahma Jigyasa, que significa esto. Los Vedas nos dicen que nosotros tenemos un cuerpo humano con una mente humana
Y con esta mente tenemos un raciocinio perfecto para indagar. ¿Pero indagar qué? Indagar acerca de lo que somos. La ciencia material indaga acerca de lo que nos pueda dar felicidad, pero está indagando en el lugar incorrecto, porque lo que nosotros somos es, según los Vedas, almas espirituales que tenemos un cuerpo material. Entonces, en una de las escrituras, en una parte de una de las escrituras, que es el Bhagavad Gita, tal como es, ahí se explica la diferencia, de acuerdo a esta ciencia espiritual, de lo que es el cuerpo y de lo que es el alma, ¿no? Entonces, antes de explicar un poquito, porque todo surgió en base a la pregunta que hicimos al principio, ¿quién eres tú? Es la pregunta que le vamos a hacer a los invitados próximamente, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo estoy explicando un poquito nuestra explicación en cuanto a la ciencia espiritual, quiénes somos. Entonces, antes de explicar un poquito más quiénes somos de acuerdo a esa escritura del Bhagavad Gita, hay otras escrituras quizás más profundas, pero del mismo valor espiritual, como el Srimad Bhagavatam. En ese Srimad Bhagavatam se dice, y acá podemos contrarrestar muy bien lo que es la ciencia material del espiritual. La ciencia material está preguntando todo el tiempo cómo mejorar la condición de vida, pero en la ciencia espiritual se explica de que por más que logremos, intentemos, por miles de millones de años, vamos a lograr resultados, pero no vamos a lograr todo el resultado. Entonces, en esta escritura que se llama el Srimad Bhagavatam, se dice, nuestro acharya fundador, Srila Prabhupada, que comentó esta escritura para la era moderna, él dice que todo el mundo, quien tiene una lengua, quiere hablar. Incluso también los animales hablan a su forma, tienen su idioma. Las plantas se comunican a su forma aunque no tengan lengua. Pero ahí se dice que quien tiene una lengua quiere hablar. Entonces, se dice ahí, en una parte, Srila Prabhupada, en una parte de uno de los mantras, de una de las escrituras, él explica y dice esto, que todo el mundo está ocupado todo el tiempo en preguntas y respuestas. Entonces, él da ejemplos muy hermosos. Los pajaritos por la mañana se ocupan de preguntas y respuestas con sus padres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta que hace el pajarito? El ave, pequeñita, el pichón. ¿Dónde hay comida? ¿Dónde están los gusanitos? ¿No? Y su papá y su mamá van a buscar los gusanitos. Y cuando vuelven en la tarde, le vuelven a preguntar, ¿dónde están los gusanitos? ¿Verdad? Preguntas y respuestas. Los abogados en la corte, dice Srila Prabhupada, se ocupan de preguntas y respuestas. ¿Cómo hacer que una persona lo pierda todo, que la persona lo gane todo? Después, ¿qué más? Los mercaderes en el comercio. ¿Cómo hacer para ganar más dinero? Se ubican de preguntas y respuestas. Los seres humanos comunes, como nosotros, ¿quién ganó el partido de fútbol? Preguntas y respuestas. Pero el Bhagavatam nos dice que nadie se hace la pregunta espiritual que tiene que hacerse. Como recién dijimos, Atato Brahma Jigyasa. Ahora tengo un cuerpo ideal para preguntarme realmente quién soy. Entonces, ¿quién eres tú? Es la primera pregunta que vamos a hacer. Tú eres un alma espiritual y no eres este cuerpo material. Según la ciencia espiritual, se dice que este mundo de fenómenos completo, con todos los universos y los tantos millones de años luz que dijimos recién que tiene el universo observable y el no observable, está formado por 5 elementos burdos. Todo ese universo, el macro y el microcosmos. Esos 5 elementos están en todo el universo, mezclados y que generan todo lo que vemos, que son tierra, fuego, aire, agua y éter. Todos conocemos los elementos. Éter puede ser el más, ¿no?, que no conozcamos. Éter es el cielo o el espacio en donde está funcionando todo. Entonces, uno puede decir, bueno, pero yo tengo un cuerpo, pero es carne, no es tierra. Bueno, la carne, los tendones, las membranas, los líquidos, la carne es la tierra transformada, así como la madera, como la piedra, como el metal, es la tierra transformada y mezclada con las modalidades que tiene este mundo material. Según la ciencia espiritual, modalidades de la naturaleza material, bondad, pasión e ignorancia. Eso se mezcla y forma todo lo que vemos. Son 5 elementos burdos: tierra, agua, fuego, aire y éter. Están mezclados. Yo puedo decir, bueno, pero yo no veo el fuego.
pero sí tengo el fuego de la digestión y también está manifestado en el calor. Todo está de una manera completamente mezclada, perfecto, ¿no? Por eso incluso los científicos materialistas que no creen o no creían en la existencia de Dios o no eran no iban mucho por ese lado, están empezando a pensar si realmente no existe alguien, porque en cuanto al avance de la ciencia material, se están dando cuenta de que es muy perfecta la creación de Dios. Si la Tierra estuviese, no sé, unos kilómetros más lejos o más cerca del Sol, no podría existir la vida. Bueno, y hay 5 elementos burdos que forman todo el universo, de acuerdo a la ciencia espiritual. Nosotros, como recién dijimos, este conocimiento lo obtenemos de las escrituras védicas, que es la mezcla. Repetimos esto para que quede claro en esta primera transmisión, y después hay mucho conocimiento, muy hermoso, pero lo vamos a repetir muchas veces. Eso nos aconseja la ciencia espiritual, que repitamos mucho algo, porque nosotros venimos de una cultura de muchos miles y millones de nacimientos. Ahí tenemos que hablar de reencarnación, lógicamente, ¿verdad? Bueno, entonces, de acuerdo a la ciencia espiritual, hay estos 5 elementos burdos que alguien nos ha creado, ¿verdad? Y eso lo dejamos para después. Y también son 5 elementos burdos materiales, pero también hay 3 elementos materiales que forman todo el universo micro y macrocosmo que dijimos, pero son sutiles. Ya va teniendo más sentido esto que decíamos recién, de la mezcla entre la fe o la religiosidad, ¿no?, y la ciencia real, porque estamos hablando de ciencia común, digamos, material, los 5 elementos burdos. Seguimos hablando de ciencia común, que viene, pero como decíamos recién, que Jesucristo dijo, primero buscar la ciencia espiritual, porque lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Entonces, en esta ciencia espiritual se explica que aparte de los 5 elementos burdos, hay 3 sutiles, que son, ¿cuáles son? Lo estudia la ciencia material también, sutil, que son la mente, la inteligencia y el ego falso o la falsa identificación. Entonces ya va cobrando más sentido, se está poniendo más lindo, porque estamos entendiendo, de acuerdo a la ciencia espiritual, de que esos 5 elementos burdos que dijimos, tierra, fuego, aire, éter y agua, son elementos muertos. Nadie puede asociarse con una piedra. Si en este momento yo aquí tengo una pared, yo le pregunto a la pared no me va a contestar. Yo recuerdo en este momento de que una vez tenía una relación con un pariente que era muy fría, una persona muy fría, porque tenía su naturaleza. Y entonces recuerdo que uno preguntaba y no contestaba. Pero no porque la persona no haya escuchado, sino porque era así. Entonces yo le decía, hey, pared, ¿me entendiste? ¿No? De una manera graciosa de entender que la pared no contesta, pero nosotros somos personas. Entonces, la pared no contesta, la tierra no contesta y el aire no contesta. ¿Pero por qué está ahí? Bueno, ahora cuando introducimos, según la ciencia espiritual, estos 3 elementos sutiles, que son la mente, la inteligencia y el ego falso, la falsa identificación, que después en otras ocasiones con distintos invitados vamos a hablar de cada una de estas designaciones o cada uno de estos elementos, ¿no? Estos elementos sutiles, pero materiales también, le dan vida a los elementos burdos, que dijimos, la tierra, el agua, el fuego, etc. ¿Por qué? Porque la pared no contesta, pero alguien tuvo que hacer la pared, ¿no? Con este cuerpo material que tenemos también está muerto, porque si no está el cuerpo sutil, que es la mente, con lo cual pensamos y analizamos cómo juntar dinero, como dicen las escrituras védicas, para comprar o adquirir los materiales para construir la pared, la casa o cualquier artefacto que nosotros querramos, no se hace solo. Esto no se hace solo. Entonces, tenemos que pensar con la mente. Pero la mente tiene sus características también materiales, nada más que sutil. Y esa mente tiene que ser controlada por alguien superior todavía, que es la inteligencia. La inteligencia nos va a mostrar cómo hacer para dirigir la mente de una manera correcta para obtener lo que necesitamos
para que lo mundano, lo burdo, los elementos burdos, realmente puedan aparentemente tener vida. Y ya nos vamos acercando a la definición de lo que quiero llegar en esta, porque también tenemos poquito tiempo, ¿no? Entonces, el ego falso, finalmente, que es el tercer elemento material sutil, es el elemento que contiene a todos los demás elementos. Ego falso significa, ego tenemos todos y es necesario, pero es falso, ¿por qué? Porque está basado en algo que no perdura. Lo material se destruye, sabemos. Una casa puede durar muchos años, incluso miles, o árboles como las secoyas, o incluso en India, en Brindavan, hay árboles de muchísimos miles de años, pero finalmente se termina, ¿verdad? Entonces, en la ciencia espiritual se explica que todo se termina y el cuerpo sutil no se termina, porque es sutil, tiene como más permanencia, pero aún así también se termina. Y acá vamos a la parte final, que son dos aspectos para terminar con esta pequeña introducción. Son dos aspectos principales que tiene lo que estamos explicando, ¿no? Uno es de que tenemos 5 elementos burdos, materiales, y 3 elementos sutiles, materiales, que en conjunto hacen del ego falso, o sea, nos hacen creer de que todo esto tiene vida. ¿Y por qué decimos nos hace creer? Porque alguien pudiese protestar y decir, no, pero es verdad que tiene vida, porque yo puedo amar, puedo odiar, puedo relacionarme con alguien. Pero en realidad los elementos sutiles tampoco tienen vida porque finalmente también hay que dejarlos, ¿no? Ese es otro proceso mucho más sutil, más difícil de entender tal vez, dependiendo del método que usemos. Recién decíamos, hay un método científico material, pero nosotros estamos mostrando con estos programas un método de una ciencia espiritual. Bien, entonces, lo principal, o digamos lo anterior a lo principal para ya ir cerrando, es de que a estos 8 elementos materiales, burdos y sutiles, hay un elemento que la ciencia espiritual nos explica, que es lo que le da vida a lo burdo y a lo sutil, o sea, a lo sutil que le da vida a lo burdo. Y eso es lo que nosotros somos. Entonces respondemos a la primera pregunta que hicimos. ¿Quién eres tú? Yo soy un alma espiritual. El alma espiritual es la que se difunde por el cuerpo y la que le da vida a todo lo que nosotros conocemos. Se difunde en el cuerpo del ser humano, se difunde en el cuerpo de un animal, se difunde en el cuerpo de un insecto, de un ave, de un reptil, de un árbol, de una planta. Y por eso, y acá llegamos a la parte en que decíamos antes, de que en la ciencia espiritual de los Vedas se da este aforismo védico que es Atato Brahma Jigyasa, que recién dijimos, que significa, ahora tienes este cuerpo humano con esta mente y estos 3 elementos sutiles que te pueden hacer entender quién eres en realidad. Por lo general creemos que somos los elementos burdos, cuando el conocimiento del ser humano es bastante animalesco, porque el animal tiene su propio también cuerpo sutil, pero no puede acceder a otro conocimiento superior que no sea el de comer, dormir, aparearse y defenderse. La ciencia espiritual nos explica que estos 4 principios son de la vida, para la vida condicionada. Comer, aparearse, defenderse y dormir. El ser humano también lo tiene, pero el ser humano, si lo hace de la forma como lo hacen los animales, no hay mucha diferencia. Entonces, el aforismo védico nos dice, Atato Brahma Jigyasa, ahora tienes este cuerpo humano con este sistema cognitivo que el animal no tiene por su evolución, ¿verdad? Por la evolución que el animal tiene, ha llegado a ese punto, de satisfacer los sentidos, de esa manera. Pero el ser humano, además de esto, no tiene que darle mucha importancia, según la ciencia espiritual, a esos principios, porque esos principios básicos se cumplen por las leyes de la naturaleza. Entonces, uno tiene que inquirir con este cuerpo sutil quiénes somos. Entonces, dijimos que la ciencia espiritual nos explica quiénes somos. Somos almas espirituales. Y ahora sí, para terminar, llegamos a la parte principal. ¿De dónde vienen las almas espirituales? ¿No? ¿Quiénes somos en realidad? Somos almas espirituales, hicimos una introducción de lo que es la parte burda, la parte sutil pero material, y ahora nos enteramos, de acuerdo a la ciencia espiritual, de que somos almas espirituales.
Y entonces decíamos que el Bhagavad Gita es un libro muy increíble que lo habla la autoridad máxima, la propia suprema personalidad de Dios, en donde se da la diferencia entre el cuerpo y el alma. Y cuando habla del alma, se dice que el alma no puede ser matada, no puede ser cortada por ningún arma, no puede ser secada, el viento no la puede marchitar, el agua no la puede humedecer, y así. Da muchísima explicación, que de ordinario no podríamos tener esa explicación. Son muchos mantras que nos detallan quiénes somos, en realidad. Cuando nosotros tenemos esa información, podemos cambiar, como se dice, el chip, y entender de que es temporal y que tenemos que ubicarnos en esa plataforma de entender quiénes somos. Cuando entendemos quiénes somos, se va disminuyendo ya los sufrimientos. Por eso Jesucristo decía, primero el reino de los cielos o la ciencia espiritual, la parte de esta fe mezclada con ciencia, con la ciencia. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra mente material por una mente espiritual, ya podemos entender de otra manera. Bueno, finalmente, todas las almas, todo lo que nosotros somos, viene de una fuente original. Y esa fuente original es Dios. Es Krishna. Nosotros le llamamos Krishna. Dios tiene muchos nombres. Ese Dios tiene tres aspectos. Para decirlo de una manera escueta, y porque ya tenemos que ir cerrando, y lo vamos a dejar para otras reuniones estos distintos conceptos para preguntarle a las personas y debatir nuevamente, ¿no? Hablar acerca de esto. Este Dios, ¿no? Y en donde no hay divergencia con ningún tipo de fe, aunque recién dijimos que por ahí la fe puede ser fanatismo, y uno cree que Dios es, si le preguntamos a alguien que tenga un determinado nivel de conciencia, recién dijimos que los animales tienen determinado nivel de conciencia, para dormir, aparearse, defenderse y comer. Bueno, el ser humano tiene distintos niveles de conciencia para entender más allá, pero aún así también puede entender ahí distintas cosas, de acuerdo a su avance en el conocimiento. Entonces, alguien puede decir que ese Dios en realidad es el universo, ¿verdad? Otros que dicen que Dios es todo lo que existe. Bueno, el universo, ¿no? Todo lo que existe, pero no le llaman el universo. Otros dicen que Dios es una luz. Y finalmente, en la ciencia espiritual de los Vedas, se dice que Dios es una persona. Entonces, ¿cuál es la noticia que tenemos aquí en esta ciencia espiritual? De que todos tienen razón. Porque Dios tiene tres aspectos según los Vedas. Entonces, un aspecto de Dios, y como decíamos al principio, que hay una terminología que se usa en la ciencia material, por ejemplo, en la técnica, con una terminología técnica, nosotros tenemos nuestra terminología. Entonces, un aspecto de Él que le da la razón a las personas que dicen que Dios es una luz, es de que Él es Brahman, o sea, es toda la luz que existe en todo el universo, material y espiritual. Después, hay otro aspecto que le da la razón a las personas que dicen que Él es el universo, que es Paramatma. Es otro aspecto de Dios que es la luz, todo el universo, y es un aspecto que Él penetra para controlar este universo. Recién decíamos de que los científicos están empezando a pensar de que tanta perfección que están dándose cuenta, ¿no? Que ellos están dándose cuenta, alguien tiene que haberlo creado. Bueno, este es Dios en la forma de Paramatma. Y finalmente el aspecto más íntimo y más difícil tal vez de entender si uno no se entrega, como volvemos al punto de lo que decía Jesucristo, buscar esa entrega. Es el aspecto personal, de que Dios es una persona. Y ahí, claro, es un gran mundo, es una gran ciencia. ¿Por qué? Porque no es la persona que nosotros creemos de ordinario en este mundo, de acuerdo a la cultura y a lo que tenemos por tantas vidas en nuestra mente, en nuestro corazón. Entonces, en los Vedas, y finalmente con esto cerramos, y les agradezco muchísimo por estar, los que están ahora, los que lo van a ver retransmitido por YouTube, y invitamos a los nuevos programas también. Finalmente, para dar como poner el sello de por qué nosotros decimos que esta es una ciencia espiritual y eso es perfecto, es porque podemos dar un ejemplo ordinario para entender esto. Y es ordinario, no me refiero de una mala palabra, un mal concepto, sino de algo que no es tan trascendental, ¿no? Y es de que una persona, un hombre o una mujer, un joven o una joven, que no ha conocido a su padre, quiere saber quién es su padre.
Entonces, vemos muchos casos que están haciendo ADN o muchas situaciones. Pero uno puede tratar de conocer quién es su padre buscando mucha información por muchos lugares. Yo conozco personas, amigos, también hay una señora muy mal porque no puede dar con quién fue su padre. Bueno, entonces, ¿cuál es la fuente más autorizada para mostrarnos quién es nuestro padre? La madre. La madre es la que realmente nos puede decir, él era tu padre, así, así, y nos da una explicación completa si nosotros queremos de quién es nuestro padre. De la misma forma, esa madre es lo que dijimos desde que empezamos este programa. Son las escrituras védicas, un conocimiento que técnicamente se conoce como Apaurusheya, que viene de arriba hacia abajo, Abaroja, o sea, que viene desde el propio Dios, y después en otros momentos lo vamos a explicar mejor, hacia el ser humano. Por eso las distintas religiones, pero claro, obviamente en este mundo material todo se desvirtúa bastante, pero hay formas de entender esto también. Entonces, las escrituras védicas son la madre que nos pueden dar una información exacta y perfecta de quién es el Padre. Pero bueno, este es un ejemplo muy adecuado, porque por ahí alguien no quiere saber nada acerca del Padre. Y otras personas sí, y otras personas, bueno, buscan en un lugar equivocado. Pero lo mejor es acudir a la madre, que son los Vedas, que es la ciencia espiritual que estamos proponiendo. Así que bueno, aquí concluimos esta primera transmisión, este primer programa, que se titula Despertando Almas, recién dijimos, y ahora cobra sentido el nombre, de que nosotros en realidad somos almas espirituales, ¿no? Y no somos estos cuerpos materiales que creemos que somos. Tenemos un cuerpo material, pero decimos tenemos porque no dura mucho tiempo, 100 años, un poquito más tal vez, ¿no? Y después, ¿qué pasa? Son las distintas preguntas que vamos a ir formulando a los distintos invitados. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar, gracias a todos, espero que les haya gustado, espero que haya servido. Nuevamente, llamamos a que se suscriban a nuestro canal, ahí en la página de Facebook está toda la información, y vamos a ir, bueno, detallando los distintos eventos y de qué se trata, con quién vamos a hablar. Así que bueno, muchísimas gracias por escuchar, y bueno, estamos a su servicio, pueden contactarse conmigo, con distintas personas ahí en la página de Nuevo Sudistri Radha Damodar y también en YouTube. Así que muchas gracias por todos. Hare Krishna.